Hola amigos, bienvenidos a tu canal del maestro Gustavo. Continuaremos con nuestro estudio de química y en esta oportunidad con el tema de fórmulas químicas, empírica y molecular. Ilustraremos primero el concepto de la diferencia entre fórmula empírica y fórmula molecular y luego haremos dos problemas de aplicación. Vamos a suponer que yo ya sé los pasos necesarios para partir de los datos de un problema, hallar la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto. ¿Cómo sé cuál es la diferencia o si es que de repente la fórmula empírica y la molecular son la misma? Vamos a suponer que me da algunos datos en cuanto al porcentaje de carbono y al porcentaje de hidrógeno que componen a un compuesto como únicos elementos y que me dicen aparte que se ha obtenido como dato experimental que el peso molecular es 28. Entonces vamos a suponer, resuelvo ya el problema y qué tal si me sale que acá es C1 y H2, es decir, carbono 1 y H2. Solamente para recordar con un poquito de conocimiento de química orgánica, el átomo de carbono es tetravalente. Es decir, que se satura con 4 enlaces. Pueden ser 4 enlaces simples, de repente pueden ser un enlace doble y 2 simples, o de repente podrían ser un enlace triple y un simple. Repito entonces, el átomo de carbono es tetravalente. Pero el átomo de hidrógeno es monovalente, es decir, solamente se satura con un enlace. Entonces, si yo quisiera hacer su fórmula desarrollada de este compuesto, sería así, ¿no? Carbono, de repente por acá un hidrógeno y acá el otro. Y si nos damos cuenta, esta fórmula no existe en la naturaleza. ¿Por qué? Porque este carbono solamente tiene 2 enlaces y le faltarían 2. En cambio, si yo, vamos a suponer, tengo este compuesto, este podría ser de la siguiente manera. Tenemos acá 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno. Si nos damos cuenta, los hidrógenos sí están saturados, cada uno tiene un enlace, pero los carbonos no. Este carbono tiene 3 enlaces y este 3, pero yo podría poner acá un doble enlace. Ahora sí, este compuesto C2H4, 2 carbonos y 4 hidrógenos, sí existe en la naturaleza. De hecho es el eteno o etileno. Este sí existe. Si yo veo el peso molecular de esta fórmula, ¿no? La relación es de un carbono para cada 2 hidrógenos. Acá también la relación es de un carbono para 2 hidrógenos, porque si yo lo simplifico, saco mitad, por cada uno hay 2, ya que tenemos que 2 y 4, o sea, es el doble. El peso molecular acá sería, el carbono es 12, y 2, 14. Y el peso molecular acá sería 12 por 2, 24, y 4, 28. Y me dice por dato experimental que es 28. Entonces, en un problema, me tendrían que decir que hay la fórmula empírica y molecular, pero si es que la empírica no es la molecular, me tendrían que dar este dato adicional, que sería de hecho un múltiplo del peso molecular de la fórmula empírica. A ver, vamos a entenderlo un poco más, a reforzarlo con un primer problema. El problema dice lo siguiente. Al analizar un compuesto se determinó que el 80% era carbono y el 20% era hidrógeno. Experimentalmente se comprobó que su peso molecular aproximado era de 30. A, hallar su fórmula empírica y B, hallar su fórmula molecular. Como dije hace algún momento, la fórmula empírica podría ser también la fórmula molecular. Vamos a trabajar con 3 pasos. El primer paso, tomar una base de cálculo de 100 gramos. ¿Por qué 100 gramos? Porque los datos están en porcentaje. Automáticamente, si tomo como base 100 gramos, estos porcentajes se convierten en gramos. Entonces yo tendría acá ya, como habla de 80% de carbono, tendría 80 gramos de carbono. Igual del hidrógeno, como me está hablando del 20%, yo sé que en total son 100 gramos, acá tendríamos 20 gramos de hidrógeno. Paso número 2, dividir la masa dada entre el peso atómico, ¿no? Si la fórmula la tomo así, carbono X, hidrógeno Y,
necesito hallar la relación que hay entre carbono e hidrógeno. Entonces voy a poner acá, carbono, tengo 80 gramos y dice que se debe dividir entre sus pesos atómicos. El peso atómico del carbono es 12. Y el hidrógeno, tengo 20 gramos y su peso atómico es 1. Al efectuar esta división, voy a obtener como resultado carbono, ¿no? 80 entre 12, 6.67, redondeando a centésimo. Hidrógenos sería 20. Luego me dice, como paso 3, que divida los resultados entre el resultado menor obtenido, ¿no? Yo tengo acá los carbonos, salió 6.67, y el hidrógeno, que salió 20. El valor menor es 6.67. Entonces dividiré ambos entre el valor menor, 6.67, entre 6.67. Y si yo divido esto, me saldrá entonces carbono 6.67 entre 6.67, carbono 1, hidrógenos 20 entre 6.67, si lo aproximamos al número entero, me saldrá 3. Entonces yo podría afirmar acá que la fórmula empírica sería igual CH3. Esa sería la fórmula empírica. Pero si voy a lo que habíamos indicado al inicio, el carbono se satura con 4 enlaces y acá solamente tendría 3. En otras palabras, este compuesto en la naturaleza no existe. Pero ¿cuál es el peso molecular de esta molécula o de este compuesto? Carbono 12 más 3 hidrógenos, uno cada uno, su peso molecular sería 15. Pero dice acá el problema que experimentalmente el peso molecular es 30, es decir, el doble, ¿no? Repito, de este compuesto, su peso molecular es 15. Pero el problema dice que en realidad el peso molecular es de 30. Entonces el peso molecular sería el doble. En otras palabras, tengo que multiplicar por 2 el número de carbonos y el número de hidrógenos. Y tendría yo acá la fórmula molecular, que sería carbono 1 por 2, serían 2 carbonos, hidrógenos 3 por 2, 6. Esta sería la fórmula molecular y este sí es un compuesto que existe en la naturaleza, es el etano. Si comprobamos su peso molecular, 2 carbonos por 12, 24, más 6, 30. Su peso molecular es 30. Por lo tanto, este compuesto, que está formado por 80% de carbono y 20% de hidrógeno, y conociendo que su peso molecular es 30, es el C2H6, que es la fórmula del compuesto etano. Veamos un segundo problema. Hallar la fórmula empírica y molecular de un compuesto formado por 2.44% de hidrógeno, 39.02% de azufre y 58.54% de oxígeno. ¿No? La forma más o menos sería HX, SY o Z, ¿no? Hidrógeno X, azufre Y, oxígeno Z. Lo que nos interesa es ver la relación o la proporción que hay entre ellos. El primer paso, tomamos una base de 100 gramos, en otras palabras, estos porcentajes ya se convierten en gramos. El segundo paso, ¿no? Si hacemos de frente ya entonces el paso 2, dice que dividimos la masa dada entre el peso atómico. Tenemos acá nosotros el hidrógeno, tenemos el azufre y tenemos el oxígeno. ¿Cuántos gramos tenemos de hidrógeno? 2.44. ¿Cuántos gramos tenemos de azufre? 39.02. ¿Y cuántos gramos tenemos de oxígeno? 58.54. Según el segundo paso dice que dividimos estas masas entre sus pesos atómicos.
El hidrógeno sabemos que su peso atómico redondeado es 1, del azufre es 32 y del oxígeno es 16. Entonces, si nosotros efectuamos estas operaciones, tendremos acá el hidrógeno 2.44 entre 1, 2.44. El azufre 39.02 entre 32 saldría 1.22. Y finalmente el oxígeno, al dividir 58.54 entre 16, aproximando, nos saldría 3.66. Y finalmente, en el último paso nos dice que estos resultados obtenidos deben dividirse cada uno entre el resultado menor. Y en este caso, el resultado menor es 1.22. Entonces, hacemos la división. Hidrógeno, ¿no? Repito, había salido 2.44, azufre 1.22 y oxígeno 3.66. Cada uno de ellos entonces lo dividimos entre el resultado menor, que es 1.22. Obteniendo como resultados hidrógeno 2.44 entre 1.22 sería 2, azufres 1.22 entre 1.22 sería 1 y oxígenos 3.66 entre 1.22 sería 3. Normalmente este 1, que ya está sobreentendido, no se coloca y por lo tanto la fórmula sería el H2SO3, cuyo nombre tradicional, sabemos que es un ácido oxácido, sería el ácido sulfuroso, H2SO3. En este caso, como no me dan ningún otro dato, diríamos que esta es la fórmula empírica y que esta también es la fórmula molecular, el H2SO3. Muy bien amigos, es así como hemos visto el día de hoy lo que es fórmulas químicas, tanto la fórmula empírica como la fórmula molecular. Haremos un segundo video para reforzar este tema. Y no te olvides que la mejor manera de aprender es practicando. Y por eso el maestro Gustavo te deja esta tarea.